les vamos a compartir una serie de métodos y técnicas acerca de cómo profundizar en las Sagradas Escrituras, cómo encontrar el mensaje. Eso fue lo que acordamos y pues espero lo disfruten mucho. Resulta muy divertido. Hay gente que le tiene miedo a la Biblia. Aquí se lo tienen que perder porque no es un curso de introducción a la Biblia. No les voy a decir quién la escribió, cuándo se escribió, cuántos libros tiene, por qué se toman 3 o 4 versiones, por qué una dice una cosa, por qué otra parece que dice otra. Todo eso no lo vamos a ver. Eso, pues, si un día tienen la oportunidad, pueden asistir al curso que damos de introducción a la Biblia. Hoy vamos a ver cómo entender la Biblia, que yo creo que es el gran problema del católico. Los invito a poner mucha atención en la presentación. Los que Te están van a ver. viéndola en un teléfono celular, pues van a batallar, va a estar muy pequeña la letra. Los que tienen una tablet, una laptop, pues lo están viendo en su Smart TV, no van a tener ningún problema. Pero los que están viéndolo a través de un celular, a través de un teléfono inteligente, pues no, procuraré ser un buen lector para hacerlo entendible. Así es que iniciamos, primero que nada, invocando la presencia del Espíritu Santo. Yo los invito a que todos nos Acostada el pongamos en la teléfono presencia de nuestro Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y en el principio de los siglos. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Pues iniciamos. Miren, a manera de introducción, quisiera leerles este pequeño texto. En el capítulo 14 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, la palabra de Dios nos pide aspirar a los dones espirituales, especialmente el de profecía. Es decir, revelar a otros la voluntad de Dios. Esta revelación la tenemos en las Sagradas Escrituras, a la mano de cualquiera, con una pequeña inconveniencia. No a todos les es fácil entender cómo un texto escrito hace miles de años puede aplicarse en el tiempo actual. Es por eso que la Iglesia ha insistido en una nueva evangelización, no en sus contenidos, sino en sus métodos. Este curso pretende formar agentes capacitados, no en las altas discusiones teológicas o filosóficas, sino en técnicas que puedan ayudar a la gente sencilla a encontrar el sentido a la palabra de Dios de manera que pueda hacer suyo el mensaje, aplicarlo y hacerlo vida. No pretendemos una gran innovación, sino una recopilación de las mejores herramientas y técnicas usadas por experimentados predicadores católicos, compartidas con anterioridad en otros eventos. Y aquí nos otorgamos el crédito por su esfuerzo que nosotros aprovechamos para formarnos y crecer en el servicio de la palabra. Y terminamos la introducción con un texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 1. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. Mucha gente se confunde cuando escucha profecía en el Nuevo Testamento, no es igual a la profecía en el Antiguo Testamento. La profecía en el Nuevo Testamento es hablar de parte de Dios, no es revelar cosas que van a suceder en el futuro, no es decir el mundo se va a acabar el día fulanito de tal porque Dios me ha hablado. Eso no sucede. Esas cuestiones de morbo, pues creo que Jesús los zanjó muy fácil cuando les dijo a sus discípulos,
no les toca a ustedes saberlos. Nadie sabe el día, ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni siquiera el Hijo, solo el Padre. Entonces, ¿qué es la profecía? Es revelar a otros la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios ha quedado firmemente y claramente expresada en los tres pilares del depósito de la fe, que son la palabra de Dios escrita en la Sagrada Escritura, la sagrada tradición que nos vienen compartiendo los apóstoles, sus sucesores hasta nuestros tiempos, y el magisterio de la iglesia. Esos tres pilares del depósito de la fe son lo que nos va a ayudar, valga la redundancia, le vamos a ayudar a que ayuden a entender otras personas que nos pregunten o nosotros mismos en nuestra meditación personal el sentido de la palabra de Dios. Tomé este texto del libro de Nehemías con una pequeña introducción ahí de mi parte. El texto que está en letra cursiva es bíblico. Lo anterior es una pequeña contextualización. Se llama Repatriando y Reconstruyendo. Durante 70 años, el templo y la ciudad de Jerusalén lucieron desolados. La razón, habiendo el pueblo de Dios despreciado su palabra, fue condenado al exilio durante el imperio persa de Nabucodonosor, hasta que sus corazones arrepentidos rogaron a Dios. Durante el reinado de Ciro, este permitió a su copero Nehemías liderar la reconstrucción del templo y las murallas de Jerusalén y la restauración del culto. El pueblo regresó, trabajó unido bajo el liderazgo de Nehemías, incansablemente para amurallar de nuevo la ciudad santa de Jerusalén. Y nada, vamos a leer lo que dice la Biblia. Esdras lee la ley. Llegado el mes séptimo, todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había prescrito a Israel. Trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día 1 del mes séptimo. Leyó una parte en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Los oídos del pueblo estaban atentos al libro de la ley. El escriba Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Junto a él estaban a su derecha Matatías, Sema, Anayas, Urías, Gilquías, Maasías, y a su izquierda Pedayas, Misael, Malquías, Jasún, Hasbadaná, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que el resto de la gente, y al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo a Yahvé, el Dios grande, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió: Amén, amén. E inclinándose, se postraron ante Yahvé, rostro en tierra. Josué, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Sabtai, Jodías, Masías, Kelitá, Azarías, Josadab, Hanán, Pelayas, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo que seguía en pie. Y Esdras leyó en el libro de la ley de Dios, aclarando e interpretando el sentido para que comprendieran la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que explicaban al pueblo,
dijeron a todos los presentes: este día está consagrado a Yahvé vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Díjoles también: id y comed manjares grasos, bebed bebidas dulces, y mandad su ración a quien no tiene nada preparado, porque este día está consagrado a nuestro Señor. No estéis tristes, la alegría de Yahvé es vuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a la gente diciéndole: callad, este es día santo, no estéis tristes. Y toda la gente se fue a comer y beber y a repartir raciones y a hacer gran festejo, porque habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Este texto lo encontramos en el libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 8 al 12. Y aquí una pequeña explicación. Después de más de 70 años, la palabra de Dios se lee al pueblo. El pueblo había sido desterrado de la tierra prometida. Habían vivido como esclavos en el área de Babilonia y Siria. Y durante 70 años, pues no tuvieron culto. Nosotros aquí estábamos llorando porque por 5 meses nos tuvieron sin culto. Solamente podíamos ir al culto en la televisión, en el internet. Y así estábamos tristes. Imagínense un pueblo desterrado 70 años. Y más aún, a nosotros se nos predicó la palabra a través de muchos apostolados, los mismos sacerdotes celebrando misa en sus homilías y muchísimos agentes de pastoral tratando de llevar una formación a través de las redes. Ellos no tuvieron nada de eso. Ellos tuvieron 70 años sin la palabra de Dios. La mayoría de los presentes jamás habían escuchado siquiera un verso del libro de la ley. Hoy, ya me refiero a nuestra actualidad, hoy muchos trabajan por la repatriación de los bautizados que se han alejado de la casa de Dios. Pero la escritura pareciera ser una de las últimas opciones de formación. Pareciera ser que la escritura no es importante, la palabra de Dios, pues no resulta importante para traer a la gente a la iglesia. Siempre me he preguntado ¿a qué traemos a la gente a la iglesia si no les predicamos lo que Dios dice y manda? Se congregaron junto a la única puerta de la muralla que no tuvo que ser reconstruida, la única que se mantuvo firme, la puerta del agua, que para el judaísmo representa la palabra de Dios. Entre paréntesis, esa nadie la pudo derrumbar. Se reunieron todos cuantos tenían uso de razón el día primero del mes séptimo, cananeo, arameo o sumerio, etanim, arroyos que fluyen siempre. El mes de etanim significa arroyos que fluyen siempre. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera más alto que la asamblea, es decir, la palabra de Dios por encima del pueblo que escucha. Y a su lado estaban los laicos principales. Al abrir el rollo, el pueblo entero se puso de pie, lo cual indica reverencia, respeto y además interés. Y antes de leer, bendijo a Yahvé. El hermanos dicen, y se postraron rostro en tierra. ¿Será que nosotros necesitamos el destierro para mostrar ese respeto por la palabra de Dios? Esdras leyó el libro de la ley, aclarando, interpretando el sentido para que comprendieran la escritura. Muchos ministros de la iglesia hoy en día dan por hecho que el pueblo entiende la Biblia, lo cual es improbable al ser un texto que incluye costumbres, lenguaje y sobre todo personas de otro tiempo. Hoy más que nunca la iglesia necesita obreros de la palabra, evangelizadores, catequistas, maestros y predicadores que expliquen el sentido de lo que está escrito
para que sea comprendido, asimilado y hecho vida. Todo el pueblo lloraba al oír la palabra, pero después de esto se celebró una gran fiesta. Todo era felicidad, pues habían comprendido las palabras que les habían enseñado Esdras, Nehemías y los levitas. En los días siguientes aprenderemos técnicas de profundización y la manera de compartir el mensaje de la palabra de Dios, buscando el corazón del hombre necesitado de la misericordia del Padre Celestial. Esperamos que esta experiencia sea de gran bendición para sus comunidades y al finalizar este curso puedan ir y formar grupos de enseñanza de la palabra que se multipliquen por toda su parroquia. Y pues yo me imagino que los que están conectados en el Zoom o viéndonos por Facebook, todos son agentes de pastoral, yo me imagino. A ver, de los que estoy viendo aquí en el Zoom, ¿quién es agente de pastoral? ¿Pueden levantarme su mano? José Luis, pues eres diácono, eres agente de pastoral. Eres el único agente de pastoral. A ver, voy a hacer otra pregunta. ¿Quién de ustedes es bautizado? Levanten la mano. ¿Quién es bautizado de ustedes? Es que los estoy viendo, estamos en Zoom, hermanos. Los demás no son bautizados. Ay, ya me levantó la mano la señora, es que estaba congelada su imagen. Era yo el que no la veía, perdón. Les pregunto esto porque el día que los bautizaron, y me bautizaron a mí también, nos consagraron como sacerdote, profeta y rey, a todos los que estamos aquí. Y eso nos convierte a cada uno de nosotros en un agente de pastoral. ¿Entiende usted? ¿Usted ha jurado en vano alguna vez el nombre de Dios? ¿No? A ver, vamos a ver. Cuando usted lo bautizaron, su padre y su madre lo bautizaron, fueron bautizados por la fe de sus padres, y sus padres en representación suya pidieron el bautismo para usted. Y una vez bautizado, el sacerdote les aclaró que se les estaba consagrando como sacerdote, como profeta y como rey en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y su padre lo juró. Su padre y su madre lo juraron. Si nosotros no estamos cumpliendo, estamos faltando a un juramento de nuestros padres. Así es que si usted pensaba que no tenía obligaciones con la iglesia, mi hermano, si usted es bautizado, usted es un agente de pastoral. Pues este curso, pequeño fragmento de un curso que vamos a compartir, porque este curso la verdad es que dura alrededor de 14 o 15 horas. Vamos a tratar de en 4 horas que vamos a tener este mes hacer un resumen. Pues que nos dirija hacia eso, hacia el servicio de los demás. Miren, este pequeño fragmento de la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI, Papa, nos habla un poco de unas de las características que debemos de tener tanto a la hora de meditar la palabra como a la hora de compartirla. Dice el Papa Pablo VI, hoy santo: nunca evangelización posible sin la acción del Espíritu Santo. Sobre Jesús de Nazaret descendió en el momento de su bautismo, cuando la voz del Padre, tú eres mi Hijo muy amado y en ti pongo mi complacencia, manifiesta de manera sensible su elección y misión. Fue conducido por el Espíritu para vivir en el desierto el combate decisivo y la prueba suprema antes de dar comienzo a esta misión. ¿Hacia dónde va este texto? Todo aquel que va a adentrarse en las Escrituras, ya sea para meditación personal, ya sea para compartirla con otros, debe iniciar siempre, al igual que Jesús, con una unción del Espíritu Santo por parte de Dios. Con la fuerza del Espíritu, es conducido por el Espíritu para vivir el combate decisivo y la prueba suprema antes de dar comienzo a esta misión.
con la fuerza del Espíritu vuelve a Galilea e inaugura en Nazaret su predicación, aplicándose a sí mismo el pasaje de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Hoy se cumple esta escritura, proclama él. A los discípulos, a quienes está para enviar, les dice, alentando sobre ellos, recibid el Espíritu Santo. En efecto, solamente después de la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, los apóstoles salen hacia todas partes del mundo para comenzar la gran obra de evangelización de la iglesia. Y Pedro explica el acontecimiento como la realización de la profecía de Joel. Yo derramaré mi espíritu. Pedro, lleno del Espíritu Santo, habla al pueblo acerca de Jesús, Hijo de Dios. Pablo mismo está lleno del Espíritu Santo antes de entregarse a su ministerio apostólico, como lo está también Esteban cuando es elegido diácono y más adelante cuando da testimonio con su sangre. El Espíritu que hace hablar a Pedro, a Pablo y a los 12, inspirando las palabras que ellas deben pronunciar, desciende también sobre los que escuchan la palabra. Por eso iniciamos esto, hermanos, invocando al Espíritu Santo. Gracias al apoyo del Espíritu Santo, la iglesia crece. Él es el alma de la iglesia. Él es quien explica a los fieles el sentido profundo de las enseñanzas de Jesús y su misterio. Es Él quien hoy, al igual que en los comienzos de la iglesia, actúa en cada evangelizador que se deja poseer y conducir por Él, y pone en los labios las palabras que por sí solo no podría hallar, predisponiendo también el alma del que escucha para hacerla abierta y acogedora de la buena nueva y del reino anunciado. Las técnicas de evangelización vamos a aprender, pero ni las más perfeccionadas podrían reemplazar la acción discreta del Espíritu. La preparación más refinada del evangelizador no consigue absolutamente nada sin él. Sin él, la dialéctica más convincente es impotente sobre el espíritu de los hombres. Sin él, los esquemas más elaborados sobre bases sociológicas o psicológicas se revelan pronto desprovistos de todo valor. Nosotros vivimos en la iglesia un momento privilegiado del espíritu. Por todas partes se trata de conocerlo mejor, tal como lo revela la Escritura. Uno se siente feliz de estar bajo su moción. Se hace asamblea en torno a él. Quiere dejarse conducir por él. Ahora bien, si el Espíritu de Dios ocupa un puesto eminente en la vida de la iglesia, actúa todavía mucho más en su misión evangelizadora. No es una casualidad que el gran comienzo de la evangelización tuviera lugar la mañana de Pentecostés bajo el soplo del Espíritu. Puede decirse que el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización. Él es quien impulsa a cada uno a anunciar el Evangelio y quien, en lo hondo de las conciencias, hace aceptar y comprender la palabra de salvación. Pero se puede decir igualmente que Él es el término de la evangelización. Solamente Él suscita la nueva creación, la humanidad nueva a la que la evangelización debe conducir mediante la unidad en la variedad que la misma evangelización querría provocar en la comunidad cristiana. A través de Él, la evangelización penetra en los corazones, ya que Él es quien hace discernir los signos de los tiempos, signos de Dios que la evangelización descubre y valora en el interior de la historia. El Sínodo de los Obispos de 1974, insistiendo mucho sobre el puesto que ocupa el Espíritu Santo en la evangelización, expresó asimismo el deseo de que pastores y teólogos, añadiríamos también los fieles marcados con el sello del Espíritu en el bautismo, estudien profundamente la naturaleza
y la forma de la acción del Espíritu Santo en la evangelización de hoy día. Este es también nuestro deseo, al mismo tiempo que exhortamos a todos y cada uno de los evangelizadores a invocar constantemente con fe y fervor al Espíritu Santo y a dejarse guiar prudentemente por él como inspirador decisivo de sus programas, de sus iniciativas, de su actividad evangelizadora. Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de su santidad San Pablo VI. Pues creo que el santo Pablo VI nos deja mucha claridad. El protagonista a la hora de llevar o de recibir, tanto para el que lo lleva como para el que recibe el mensaje bíblico, la palabra de Dios, el protagonista de todo es el Espíritu Santo. Y ahí viene el gran problema de muchos de nosotros, que nos negamos a tomar las escrituras porque no las entendemos. ¿Por qué no las entendemos? Pues simplemente porque no sabemos orar con la palabra. Y casi siempre que empiezo algún curso de Biblia y empezamos a aprender a hacer oración juntos, yo les pregunto a mis compañeros, a mis hermanos que asisten: oiga, hermano, ¿usted va al Santísimo a adorar? Y la mayoría me dice: sí, 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 me encanta ir al Santísimo a adorar. Si usted va a la capilla del Santísimo a adorar, y cuando usted va a la capilla del Santísimo a adorar, lleva su Biblia. Si no llevamos nuestra Biblia, o al menos la liturgia de las horas, o una aplicación en nuestro teléfono con la palabra de Dios, aquello se convierte en el show de Adal Ramones. Es decir, vamos a hacer un monólogo, porque solamente nosotros hablamos y no permitimos que Dios nos hable. Y la verdad es que más importante que lo que yo le pueda ir a decir a Dios, mucho más importante, es lo que Él tiene que decirme. Mucho más importante que cualquier cosa que yo quiera pedirle al Señor, que cualquier cosa de la que yo quiera quejarme con el Señor, o de la alabanza que yo le quiera dar al Señor. Lo más importante es: Señor, ¿tú qué quieres de mí? Señor, ¿tú qué quieres de mí? Y para mí fue una experiencia muy bonita. Una vez estaba en una prédica en una de las parroquias de Juan José Ríos y llegué muy temprano y entré a la capilla de adoración y yo pensé que yo estaba solo. Eso pensé, ¿no? Y abrí el libro de los Salmos y como yo estaba solo, dije: pues me voy a aventar un palomazo, Señor. Y me puse a cantar el Salmo 86. A cantar como Dios me dio a entender. Abrí mi Biblia y empecé a entonarle una tonada al Señor con la lectura del Salmo 86. Y empecé a escuchar unos sollozos tremendos y una purificación tremenda. Dije: entonces no estoy solo. Y es que al frente estaba una señora, estaba muy enferma, ya falleció, pero estaba descargando su corazón con la palabra de Dios, que yo pensaba que era para mí. O sea, dije yo: este es entre tú y yo, Señor, porque estamos tú y yo aquí solos en la capilla. Me voy a aventar un palomazo aquí contigo, te voy a cantar este salmo. Y la verdad es que no era para mí. Era entre esa señora, que Dios tenga en gloria, y su creador. Es el salmo de súplica: acuérdate de mí, Señor, que soy pobre y abandonado. Señor, mira a tu siervo, el hijo de tu esclava. Es un salmo bellísimo. Pero ese día yo aprendí que siempre que entrara a la capilla, iba a rezar algún salmo, porque importa mucho más lo que Dios quiere decirme que lo que yo tenga que decirle a Dios. Bueno, pues vamos a iniciar ya con las técnicas.
¿Por qué no entendemos la palabra de Dios? ¿Por qué no la entendemos? Pues porque no sabemos hacer como hacía Jesús. El mejor de los explicadores del mensaje de Dios ha sido el mismo Hijo de Dios. Y dice la carta a los Hebreos, de muchas maneras habló Dios al mundo en la antigüedad. En los últimos tiempos nos ha hablado a través de Jesucristo. Vamos a ver cómo hablaba en la antigüedad, porque todavía puede ser vigente y útil para nosotros esa manera de hablar que Dios tiene. La técnica de la observación, esta es una de las primeras técnicas que quiero compartir con ustedes. Se llama de observación o de visualización, porque vamos a tratar de encontrar el mensaje de Dios, pues en cosas que regularmente no consideramos que puedan hablarnos de Dios. La primera es la naturaleza. Antes de que Dios hablara a través de los profetas, antes de que cualquier revelación fuera escrita, la creación misma era su lenguaje, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. En consecuencia, son inexcusables, es decir, las obras de Dios nos hablan de Dios. Toda obra de Dios está firmada por su autor. Vamos a poner un ejemplo. Yo quiero enseñarle o explicarle a alguien que Dios ha elegido a los débiles y le encuentro un versículo muy bonito donde dice que Dios ha elegido a los débiles. Yo asumo que esa persona ya lo entendió, pero vamos a poner un ejemplo. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 27. Dios ha elegido más bien a los que el mundo tiene por necios para confundir a los sabios, y ha elegido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. Suena hasta romántico, pero busquemos ilustrarlo un poco con un ejemplo que nos enseña la metalurgia, los metales, es decir, cosas que hay en la naturaleza. El cobre y el estaño son dos metales comunes, conocidos por todos. Voy a dejar la lectura para explicarlo viéndolos a la cara. El cobre y el estaño, ustedes lo pueden identificar. Ahorita las tuberías de gas ya son de algún tubo forrado con otro tipo de metal. Pero en la estufa de sus abuelitas ustedes podían ver un tubo café que se enrollaba hacia atrás de la estufa y que iba a dar al tanque de gas. Ese es el cobre, es un metal muy blando. Cualquiera de nosotros puede tener en su casa, es más, tiene en su casa cables que son de ellos. Es un material muy blandito, muy blando, muy frágil. Las tuberías de cobre se pueden partir así con la mano. Se doblan y se rompen. Y hay otro metal que se llama estaño. ¿Dónde podemos encontrar el estaño? Bueno, las pastas dentales ya ahora las hacen de plástico, pero la vieja guardia sabrá de qué material eran antes los tubos de pasta dental. Las señoras sí conocen ese material porque las que se pintan el cabello, todavía el tinte viene en ese material. ¿Se han dado cuenta que el tubito donde viene el color es metálico? Es un metal. Se llama estaño. El estaño es un material también muy frágil, muy débil. Lo puede usted romper con la mano. Bueno, ahí tenemos dos metales muy débiles. Pero si tomamos el cobre y tomamos el estaño y los fundimos y hacemos una aleación, de ahí viene la palabra aliados. Si el estaño y el cobre se alían, produciremos un nuevo material que ya no se llama cobre,
y ya no se llama estaño, se llama bronce. El cobre y el estaño, cuando se funden en una aleación, se convierten en bronce. Las llaves de jardín o las llaves donde tiene usted conectada su lavadora, esas llaves son de bronce. Algunas esculturas, como la del Quijote, por ejemplo, que tenemos a la entrada de la ciudad, para los que nos están viendo de aquí de Los Mochis, tenemos una escultura de Don Quijote y Sancho Panza. Esa escultura es de bronce. Si usted va y le pega un martillazo al caballo Rocinante ahí, el caballo Rocinante no se va a doblar, no se va a quebrar, porque se ha convertido en un metal duro, en un material fuerte. Es decir, dos metales débiles aliados pueden convertirse en algo muy difícil de doblar y muy difícil de romper. Ahora me regreso a la lectura. Dios ha escogido más bien a los que el mundo tiene por necios para confundir a los sabios, y ha elegido a los débiles del mundo para confundir a los fuertes. ¿Entendemos un poco mejor? Dios escogió a los necios y a los débiles y los hizo una aleación con ellos y los llamó iglesia. Y eso, si estamos aliados, si estamos unidos como se unen el cobre y el estaño, si nos unimos y nos fundimos en un solo material, eso nos va a hacer fuertes. Y eso aplica para la comunidad eclesiástica parroquial, igual para la comunidad eclesiástica doméstica, que se llama familia. Si esos dos seres humanos débiles y a veces necios, que se llaman esposo y esposa, saben fundirse en una aleación, van a producir un nuevo material que va a ser muy fuerte, muy difícil de doblar y muy difícil de romper. Cada quien por su lado serán débiles. Unidos serán fuertes. Y en la naturaleza hay muchísimos ejemplos que podemos tomar para explicar la palabra de Dios. Cuando leemos que algunos de la comunidad se separaron y Pablo empieza a pegarles una regañada a los corintios, al que se fue porque andaba con la suegra o con no sé qué pariente andaba, ya ni lo pelen, decías, bueno, podemos leer eso y la gente se pondrá a pensar, bueno, ¿y todo eso qué tendrá que ver conmigo? Pues mira, nada más, quisiera ver cuántos varones están, pero no me permite ver toda la... Nada más está José Luis de varones. Está José Luis, Juan Luis, y algunos que está Roge, otros que no tienen su foto. Bueno, a ver, señores, ¿ustedes alguna vez de chamacos fueron a tirarle piedras a las cachoras o a los huicos? José Luis, a mí se me hace que tú sí tienes cara de que eras vago. Se me hace que sí ibas a tirarle piedras a las cachoras con un tirador, con una resortera. Bueno, yo de chamaco sí lo hice. Yo sí Y iba. entonces, tú sí ibas, José Luis. No, pues es que No, sí, todo el que era plebe en esta tierra le tiró de chamaco a las con un cachoras. Ahorita ya tirador. se entretienen con los videojuegos, pero nosotros no teníamos otra diversión más que ir al monte, al baldío. Al baldío, algunos ¿Qué le pasaba a la cachora cuando le tirabas la pedrada? se le rompía la cola. Soltaba la cola y entonces la cachora salía corriendo y la cola se quedaba haciendo un montón de movimiento, ¿no? Es un mecanismo de defensa que tiene la cachorita para correr ella y el depredador se quede en donde está el movimiento, para que su enemigo, su depredador, no se fije en ella, sino que se fije en el escándalo que está haciendo la cola. Y ¿sabes qué? A la cachora con el tiempo, la cola le vuelve a salir. Bueno, pues aquel que se va de la comunidad, aquel que se separa del cuerpo, como la cola de la cachora, por lo regular hace lo mismo, hace un escándalo, hace mucho movimiento, mucho ruido,
pero termina muriéndose igual que la cola de la cachorra. A la cachorra, la cola le vuelve a salir. Si tú te vas de la iglesia, podrás hacer todo el escándalo que quieras. Te vas a morir. Te vas a despegar de la fuente de la vida, que es el cuerpo. Al cuerpo le vuelve a salir la cola. La cola de la cachorra no tiene vida por sí misma. Pues continuamos con el siguiente texto. Es de su santidad el Papa Francisco, de la encíclica Laudato Si. El mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado. Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso no debería llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo personalísimo, y cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo recuerdo le hace mucho bien. Quien ha crecido entre los montes o quien de niño se sentaba junto al arroyo a beber o quien jugaba en la plaza de su barrio, cuando vuelve a esos lugares se siente llamado a recuperar su propia identidad. Dios ha escrito un libro precioso cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el universo. Bien expresaron los obispos de Canadá que ninguna criatura queda fuera de esta manifestación de Dios. Desde los panoramas más amplios a la forma de vida más ínfima, la naturaleza es un continuo manantial de maravilla y de temor. Ella es además una continua revelación de lo divino. Los obispos de Japón, por su parte, dijeron algo muy sugestivo. Percibir a cada criatura cantando el himno de su existencia es vivir gozosamente en el amor de Dios y en la esperanza. Esta contemplación de lo creado nos permite descubrir a través de cada cosa alguna enseñanza que Dios nos quiere transmitir, porque para el creyente contemplar lo creado es también escuchar el mensaje, oír una voz paradójica y silenciosa. Podemos decir que junto a la revelación propiamente dicha, contenida en la Sagrada Escritura, se da una manifestación divina cuando brilla el sol y cuando cae la noche. Prestando atención a esa manifestación, el ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en la relación con las demás criaturas. Yo me autoexpreso al expresar el mundo. Yo exploro mi propia sacralidad al intentar descifrar la del mundo. Carta encíclica Laudato Si, su santidad Francisco, Papa actual. Otra de las fuentes que debemos de consultar son las ciencias humanas. Ya vimos las ciencias naturales, vamos a ver las ciencias humanas. Primeramente la biología o el cuerpo. Cada función y cada parte del cuerpo pueden servirnos para entender o para ejemplificar un pasaje de la Escritura. Si ustedes recuerdan, el mismo Pablo lo usaba mucho, ¿no? Cuando les enseña a los corintios acerca de los carismas, pone, por ejemplo, como ejemplo el cuerpo humano. O sea, cada uno de ustedes tiene un don especial, un carisma, pero todos los carismas son complementarios, como en el cuerpo. No puede decir la mano, yo no soy parte del cuerpo porque me cae gordo el pie. Ahí está ya. O el pie tampoco puede decir me voy a ir a dar la vuelta, pero no voy a llevar al cuerpo porque me cae gordo el estómago. San Pablo y Jesús usaban mucho el ejemplo del cuerpo. Por ejemplo, cuando mi maestra de cuarto de primaria me decía que habría escrito mi tarea con los pies, yo entendía perfectamente que mi letra le había parecido fea. O cuando no encontraba algo en mis propias narices,
mi abuela, mi nana Silvestre, que en paz descanse, me regañaba y me decía que parecía que tenía los ojos en las pompis. Era claro que no estaban allí, pero entendía lo que me quería decir. Así, Jesús usaba ejemplos del cuerpo humano, como el ojo es la lámpara, si tu mano te es ocasión de pecado, de lo que abunda en el corazón del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y podemos encontrar muchos ejemplos en la Biblia. Los hechos históricos, que también es una ciencia humana, o la historia, en los discursos de Pedro, Esteban y Pablo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, están llenos de datos históricos que la gente entendía al escucharlos. También nosotros podemos usar la historia para enriquecer el mensaje. Poner un ejemplo. Alguno de nosotros puede pensar que jamás pasará de predicar en algún salón de nuestra parroquia, pero si les explico que los hermanos Wilbur y Orville Wright, considerados los pioneros de la aviación, antes de volar su primer avión, fabricaban bicicletas, pues tal vez amplíen sus horizontes. Si los hermanos Wright, que fueron los primeros en volar un avión, antes de eso se dedicaban a fabricar bicicletas, pues yo aquí, predicador de pueblo, como dice un amigo de Guadalajara, somos predicadores interranchonales, andamos de rancho en rancho, pues puedo pensar que Dios pudiera elegirme algún día para hacer algo en mayor medida. Las biografías, conocer las vidas y anécdotas de personajes conocidos puede enriquecer grandemente su mensaje. Cierto día en un programa de televisión, un entrevistador hizo a Henry Ford una pregunta que sabía no conocería la respuesta, intentando ponerlo en ridículo. El hombre le dijo: señor, yo no puedo responder a su pregunta, pero si me concede 5 minutos, le conseguiré 10 hombres que se la respondan. Eso hace un líder. Buscar quien haga las cosas. Hay una anécdota también de Alejandro Magno. Tenía una amistad fraternal con su médico personal, Filipo de Acarnania, al que conocía desde niño. En cierta ocasión en la que el monarca había enfermado y requirió la presencia del galeno, fue advertido de que Filipo se había vendido al enemigo y que muy probablemente lo envenenaría. De todos modos, quiso que lo visitase y se bebió lo que le preparó aquel médico. Tras esto, Alejandro dijo: prefiero morir a desconfiar de mis amigos. Es decir, prefería el veneno de un amigo al veneno de una intriga. ¿Sabe usted, de las dos personas que participan en un chisme, quién es el chismoso? O sea, cuando hay un chisme, uno está platicando el chisme y el otro le está poniendo atención. ¿Cuál de los dos es el chismoso? Pues tanto el que lo platica como el que le pone atención. Ese veneno no lo quiso beber Alejandro Magno. Prefirió el veneno de sus amigos. Una anécdota del general Pancho Villa. ¿Usted quiere salvarse, hermano? ¿Quiere usted irse al cielo? ¿Quiere usted vencer al demonio y sus tentaciones? Escucha al general Pancho Villa. Arenga del general Villa antes de la toma de Ojinaga. Muchachitos, vamos de nuevo al ataque y esta vez no le veremos ni el polvo a los federales. Ya estoy aquí. Alégrense y tengan confianza, porque no se volverá a llevar otra gallina el coyote. Nadie puede dar ni un paso atrás. Los valientes avanzarán porque están sostenidos por su valor, y los cobardes también avanzarán porque saben que si retroceden o se detienen, tendremos que matarlos sin compasión. Tenemos 1:30 horas para tomar a Ojinaga. Adentro, muchachitos. Al amanecer del día 10 de enero, la plaza de Ojinaga sufre el nuevo asalto de la columna villista. El ataque furioso truena la fusilería y la artillería del coronel Servín hace estragos en los baluartes federales. Villa, como un auténtico centauro de leyenda, vuela raudo por la línea de fuego animando a sus soldados. Adentro, muchachitos. Mi hermano, cuando queremos vencer al enemigo, es para adelante los valientes
y para adelante los cobardes, porque si no, no entra. ¿Quiere usted vencer el enemigo? Pues con valor o sin él, dele para adelante. Algunos otros lugares donde podemos profundizar un poco en el mensaje, pues pueden ser la cultura, la música, las películas, la literatura, la filosofía. Pues, voy a poner un ejemplo de aquí de la región, ¿no? Aquí se ha inculturado la religión, se ha sincretizado con los antiguos rituales paganos, convirtiéndolos al cristianismo. Pues todos vemos bailar a los judíos durante la cuaresma y sabemos pues que en Semana Santa ellos hacen sus ritos ya no a dioses paganos, sino llegan a las puertas de un templo católico a quemar sus máscaras. Eso es parte de la cultura que aquí los misioneros jesuitas usaron para traer el evangelio a este lugar. Ejemplos de la música, aquí pues uno, si quiere usted hablar del hombre que no quiere hacerse responsable de sus actos, aquel que de todo le echa la culpa a Dios, pues cántale esa canción de Lalo el Gallo. Tú las hiciste, tú las juntaste y en el camino me las cruzaste. Yo sé que es malo querer a Dios, a dos, pero la culpa la tiene Dios. Esa es la actitud de aquel hombre que no se hace responsable de sus actos. Dios me hizo así. Hay otra, es esa que dice, si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? La puedes usar para la importancia superior que en nuestros días se le da a las mascotas sobre las relaciones humanas. Películas, uy, a mí me encanta usar las películas para evangelizar. Y hay infinidad. La última Pascua en la que prediqué fue una Pascua comunitaria que hicieron en el Oratorio Domingo Sabio. Se reunieron las comunidades de alrededor de los mochis de aquel sector. Se reunió la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes y obvio los muchachitos de ahí del oratorio. Y entonces les puse un ejemplo del Rey León y me vi obligado a bailarles como Timón y Pumba, pero no importa porque entendieron bien lo que les quería decir. Y algunas veces cuando hablo con jóvenes también les hago una pregunta y cuando hay mayores no me la saben responder, pero los chamacos rapidito les pregunto acerca de qué le dijo el tío Ben antes de morir a Peter Parker. Yo sé que muchos de los mayores no saben quién rayos es Peter Parker, es el hombre araña, pero el tío Ben le dijo a Peter Parker, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esa puede ser una frase para explicar algún texto bíblico que nos hable acerca de eso. Cuando hablamos de la misión, por ejemplo, pues el Señor te va a dotar de poder, del poder de su Espíritu Santo, pero eso lleva una gran responsabilidad. La literatura ni se diga, ¿no? Los libros pueden ser riquísimos para profundizar en el mensaje bíblico, para ejemplificarlo. Pues hay libros que son claramente de mensaje. Si usted lee las crónicas de Narnia, por ejemplo, o El Señor de los Anillos, pues son autores cristianos. Usted va a encontrarse el Evangelio rapidito en esos libros, pero otros no lo traen tan explícito, pero si usted quiere hablar de la lucha del bien contra el mal y no haya cómo explicarlo, la Guerra de las Galaxias es riquísima, ¿no? Entonces, la lucha de la fuerza contra el lado oscuro de la fuerza. Es la lucha del bien contra el mal. En la filosofía, anoté aquí un ejemplo de Nietzsche. Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, que es mi filósofo no favorito. Él declaró la muerte de Dios. Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. Y muchos de los ateos suelen citar a Nietzsche. Pero resulta que hay una tumba
dedicada a mi Dios. Y en esa tumba no hay un cadáver. Y hay una tumba en Alemania dedicada a Friedrich Nietzsche, en donde yace el cadáver del filósofo. Dios no ha muerto. El que se murió fue Nietzsche. Pues podemos usar muchas frases de filósofos, de Aristóteles, de Descartes, de Kant, de Marco Tulio Cicerón, de Sócrates, de Mark Twain, incluso aquellas como la que usé ahorita que son contrarias a nuestra fe, para profundizar en el mensaje bíblico. Otro es las escrituras, es decir, la revelación. Todas las religiones nacieron por la necesidad del hombre de buscar a Dios, a excepción de la religión judeocristiana, en donde encontramos que es Dios quien sale al encuentro del hombre. Lo más grandioso es que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, revelándonos quién y cómo es Dios. A veces pensamos que un gran discurso o nuestra gran elocuencia y sabiduría harán cambiar a las personas, pero eso es solo por nuestra soberbia. La fuente más poderosa y rica para encontrar el mensaje que Dios tiene para su pueblo son las sagradas escrituras. Un solo versículo de la Biblia puede ser más poderoso que mi discurso de 2 horas. A aquel, dice Romanos 16, del 25 al 26, a aquel que puede consolidarnos conforme al Evangelio y a la predicación de Jesucristo, la revelación de un misterio mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestado ahora por las escrituras que lo predicen, por disposición del Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles para que acojan la fe. Y San Jerónimo, a quien el día último de este mes vamos a celebrar, y por eso este mes la Iglesia lo llama el mes de la Biblia, dice: desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Y pues voltea a verse voltea hacia adentro y diga, a ver, ¿yo conozco las escrituras o desconozco las escrituras? Si usted desconoce las escrituras, probablemente está usted faltando al primer mandamiento. ¿Cómo dice el primer mandamiento? Yo soy el Señor tu Dios, el Señor es uno, no te harás imagen. ¿Usted conoce al Señor o se hizo una imagen? Si no conocemos las escrituras, probablemente es que el Dios al que le hablamos sea un amigo imaginario que nosotros construimos y no el de la revelación. Habría que conocer las escrituras. Para mí es increíble ver a un predicador hablando de Dios sin Biblia. Entonces, ¿de qué Dios me está hablando? Pues del que vive en su imaginación. Dios es revelado por Jesucristo. Jesucristo es la palabra de Dios. El mismo Jesús cita frecuentemente las escrituras. Solo en el Evangelio escrito por San Mateo encontramos 41 referencias al Antiguo Testamento. Dejo la presentación para conversar un poco con ustedes. Me da mucho gusto estar con ustedes, que ustedes estén en mi casa, y espero que en estos 4 días que vamos a estar juntos surja en nosotros un ansia por la palabra de Dios, un deseo ardiente de leer la Biblia. Y pues yo quisiera dejarles una tarea. ¿Están dispuestos a hacer una tarea de aquí al otro sábado? Voy a tomar mi calculadora. Miren, ¿quién de ustedes se anima a leer 4 capítulos diarios de la Biblia? 4 capítulos diarios, de aquí al sábado. Escoja usted un evangelio y de aquí al sábado lo va a terminar. Yo le recomiendo por
Le recomiendo que inicie con el Evangelio escrito con San Lucas. Si usted ya tiene tiempo en la fe y quiere que le hablen duro, lea el de San Mateo. Si usted no tiene mucho tiempo para leer y quiere leer nada más 2 o 3 capítulos diarios, pues ahí está el Evangelio de San Marcos, que es cortito. Pero cualquiera de ellos, el Evangelio de San Juan es algo más teológico, más profundo. Ese yo les pediría que lo dejaran más adelante para cuando ya terminen estas técnicas que vamos a aprender. Por último, quisiera hacerles una invitación. Nosotros hemos construido una comunidad a través de las redes sociales. Su servidor trabaja en varias parroquias enseñando Sagradas Escrituras y algunos cursos de formación ya de la Escuela de la Fe, que es el centro de formación de mi movimiento, o algún otro tipo de fuentes, pero pues siempre en otras parroquias y también en la mía. Y ahora que empezó la pandemia, pues por iniciativa de alguno de mis hermanos, yo ya estaba haciendo mis videitos cortos y subiéndolos a YouTube porque no podía estar sin evangelizar. Uno de mis hermanos me llamó un día y me sugirió que nos reuniéramos porque no tenía nada que hacer y ya estaba muriendo del enfado. Y empezamos a reunirnos todos los días. Ya ahorita lo hacemos solamente de lunes a viernes. Entonces, los invito cordialmente a que se reúnan con nosotros a través de mi canal de YouTube. Pueden buscar Javier Bon. Este lunes, mañana, pero pasado mañana, estaremos iniciando el libro del Génesis. Vamos a entrar en profundidad con el libro del Génesis. Pueden seguirnos ustedes todos los días a las 8 de la noche. Somos extremadamente puntuales. Si acaso nos tardamos 10 o 15 o 20 segundos, 30 segundos. Rara vez empezamos a las 8 con un minuto. Decimos a las 8 y cumplimos. Y terminamos alrededor de las 9:10 porque al final de cada tema que vemos o de cada prédica que compartimos, pues hacemos una oración por los enfermos porque este tiempo lo amerita. Oramos por nosotros, por nuestras familias y también por nuestros enfermos que los mismos asistentes al grupo se encargan de compartirme a través de mis redes. Pues esa es la invitación. Los invitamos cordialmente y si llegan van a ser muy bienvenidos y sabrán que la pasamos muy bien además. Dice uno de los asistentes que si no hubiera sido por esa hora diaria que estaba en la noche, se hubiera vuelto loco ahora con la pandemia, porque pues encerrados, sin nada que hacer, sin trabajos, y luego escuchando noticias negativas todo el día. Pues y todos invitados. Pues vamos a rezar. Le agradezco mucho a la página de la parroquia del Señor San José, el Padre Yamil, la invitación. Y yo estaré con ustedes puntualmente el próximo sábado para compartir ya técnicas de profundización. Hoy fue nada más el entremés. Nos vemos el sábado. Vamos a darle gracias al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco, mi Señor, por cada uno de estos hermanos que hoy se sentó a escuchar de ti, a tratar de aprender juntos, Señor, qué es lo que tú nos dices entre líneas, cómo podemos profundizar en tu palabra. Te pido abras nuestros corazones, nuestro entendimiento y que sobre todo ese magisterio de la Iglesia, del Papa Francisco y de San Pablo VI, enciendan nuestros corazones para buscarte, Señor, para buscarte en la Biblia, para buscarte en donde abramos los ojos, Señor, en la naturaleza, en la historia, en los demás, en la sociedad. Te pido por cada uno de ellos y sus familias que mandes tu Espíritu Santo, que incline sus corazones hacia ti. A ti, María Santísima, pido tu intercesión, Señora, para que cubras y protejas a cada uno de mis hermanos y pidas a nuestro Dios que sea providente con sus necesidades, sobre todo las de salud y las afectivas. Madre, cuida de cada uno de tus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos.
Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Les deseo que pasen muy buena noche.